Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Murga. Soy directora de Defensa de los Derechos de las y los consumidores y usuarios de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, Carolina. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es un poco más general, bueno, ¿qué son los derechos del consumidor y qué relación podemos pensar a los derechos del consumidor con respecto a las estafas bancarias? Bien, los derechos de los consumidores y usuarios son derechos que nacen cuando hay una relación de consumo entre una persona que consume y un proveedor. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. También tenemos dos leyes que regulan estas relaciones de consumo, que son la Ley Nacional 24.240 y la Ley Provincial 13.133. Estos derechos son diversos y se aplican diversas fuentes normativas, es decir, no están contenidos en una sola ley, ¿no? Sino que están contenidos en varias leyes y va a tener que ver con el tipo de relación de consumo que se establezca. Respecto a las estafas, la relación que tienen estos derechos es que cuando nosotros hacemos transacciones bancarias o hacemos transacciones a través de internet comprando un producto, por ejemplo, o adquiriendo un servicio, todo eso son relaciones de consumo, ¿sí? Y estas estafas que se hacen, que son digitales, que se hacen en entornos digitales, es decir, como ya han venido viendo en los módulos anteriores, todo lo que es internet o a distancia incluso, nosotros atendemos estafas que son telefónicas, que empiezan por teléfono y terminan en entornos digitales, ¿no? Ese camino también. Todos los consumidores y usuarios que utilizan tanto las plataformas digitales como las bancarias son protegidos por estos derechos del consumidor y usuario, ¿sí? Tienen una protección extra que, por ejemplo, las personas que no son tomadas como consumidores, por ejemplo, los proveedores. Bien, ¿y qué rol cumplen los diferentes organismos de defensa del consumidor y cómo pueden abordar estos organismos los casos de estafas virtuales? Bien, la provincia de Buenos Aires específicamente tiene delegada la actuación de los organismos de defensa del consumidor en los municipios. Cada municipio tiene una oficina municipal de información al consumidor que se llama OMIC. En estas oficinas son donde el vecino se puede acercar a hacer el reclamo. Bien, desde la provincia somos la autoridad de aplicación de la Ley 13.133 y coordinamos junto con los municipios las políticas de defensa del consumidor que se van a aplicar en la provincia a través del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor, el COPRODEC, se coordinan estas políticas, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen las oficinas de defensa del consumidor frente a una estafa digital? Los derechos, o mejor dicho, las facultades que tienen las oficinas son múltiples. Tienen el poder de citar al banco, por ejemplo, a que traiga toda la documentación, en caso de que se trate de alguna cuestión meramente bancaria, como por ejemplo un préstamo no solicitado o un gasto no solicitado o algún seguro que empezó a debitarse y que tampoco fue solicitado. Entonces tiene la potestad de citar al banco y pedirle toda la documentación que haya sido firmada y que involucra al consumidor o usuario financiero, ¿sí? Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito, se puede citar al banco y a la tarjeta de crédito a esa reunión. Ahora, cuando estamos ante casos, por ejemplo, de estafa digitales donde ya se involucra, por ejemplo, una llamada por teléfono o un robo de datos donde se saca un préstamo a nombre de la persona y la persona no lo sacó y de golpe ve que hay un préstamo a su nombre y que hubo transferencias que no hizo, por ejemplo, esos casos de phishing, que se los conoce de esa manera. En esos casos los organismos de defensa del consumidor pueden dictar una medida preventiva donde se le va a ordenar al banco detener cualquier débito y cualquier cobro de un préstamo no solicitado.
¿sí? Entonces, y citar al banco y que traiga toda la documentación para poder resolver en favor del consumidor estos inconvenientes, ¿no? Y por último, para ir cerrando, qué obligaciones generales tienen las entidades que prestan servicios bancarios en relación con la prevención de este tipo de estafas? Bien, los bancos y las entidades financieras que operan en el sistema bancario tienen la obligación del deber de seguridad, ¿sí? Este deber que tiene que corroborar que la persona que está pidiendo un préstamo es la persona que dice ser, ¿sí? Este deber de seguridad que es violado, por ejemplo, en los casos de phishing o de estafas digitales, donde hay maniobras de ardido engaño con el consumidor o la consumidora, el banco tiene el deber, por ser experto en cuestiones de las que provee servicios financieros, tiene el deber de seguridad, que es, por ejemplo, corroborar la identidad. Otro deber que tiene, también incluido, es el deber de no otorgar préstamos a una persona que no los puede devolver, ¿no? Por ejemplo, si una persona que cobra una jubilación mínima saca un préstamo por 1.000.000 de pesos con una cuota que excede incluso su jubilación mínima, el banco no podría otorgarle el préstamo, porque tiene la obligación de ver cómo es el estado financiero de la persona antes de otorgar un préstamo, ¿sí? Entonces, en estos casos de phishing, donde a veces se dan estas cuestiones, se pide un préstamo por mucho dinero y es obvio de que la persona no lo puede devolver, ese deber de seguridad es que el banco tiene que evitar que esas situaciones ocurran, ¿sí? Y tiene que proteger al consumidor y al usuario financiero frente a este tipo de estafas. Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.